Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Feliz 4 de julio, estamos festejando pues a este maravilloso país en el cual vivimos nosotros, el día de la independencia norteamericana. Bendito sea Dios Todopoderoso que nos tiene en este país, que todavía hay vestigios de libertad. Ya estamos viendo que se están comenzando a desaparecer, pero hasta el momento las tenemos y claro está, nosotros queremos pues también compartir ese sentimiento de agradecimiento con este maravilloso país. Pues bien, entonces vamos a comenzar esta segunda lección. Estamos ahí como pueden ver en la pantalla, Deuteronomio 18, del 1 al 8, estamos en la lección 221. ¿Okay? Y antes de iniciar pues el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender y para poder utilizar la poderosa palabra de Dios. Tomemos un minutito para hacer eso y después damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, culminamos la clase anterior hablando del asunto de la autoridad, cómo Dios quiere que el pueblo entienda lo que es la autoridad, y el quinto mandamiento que se encuentra en los 10 mandamientos habla de honrar a tu padre y a tu madre. Someterse a la autoridad de los padres es importantísimo porque eso entrena a los jóvenes a someterse a las autoridades que están vigentes, de cualquier tipo, educativas, de deportes, de la ley, o sea, todas las cosas que producen pues la estabilidad en una nación y que permite que las personas crezcan y conozcan las cosas que tienen que aprender. Entonces es importantísimo, imperativo que la persona tenga esa orientación hacia la autoridad, sobre todo cuando la persona llega a tener conciencia divina y escucha el Evangelio de la Salvación y cree en el Señor Jesucristo, se va a someter muchísimo más fácil a la autoridad divina que cualquier persona que no tiene ese tipo de conocimiento, que no tiene ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a conocer a Dios como el creador y el jefe. Simplemente, Él es el que sabe, el que tiene todo, nosotros simplemente nos sujetamos a Él. Y Él es perfecto y el plan que tiene para nuestra vida es perfecto. Entonces es muchísimo más fácil ubicarse con el Señor y ponerse bajo su santa voluntad, porque estás orientado a la autoridad. Entonces, aquí vemos que esto está hablando, este quinto mandamiento está hablando acerca de honrar a la autoridad. Está arraigada en la familia con los padres. La madre y el padre tienen que ser honrados. Eso no significa que somos madres y padres infalibles, porque ninguno de nosotros es infalible. Lo que sí significa es que esta es la estructura social más básica que existe en un país y en un lugar, pues. O sea, es ahí donde la autoridad se aprende de la madre y del padre. Y cuando la familia es destruida, pues se engendra un caos social increíble, como pueden ver pues en las ciudades grandes el día de hoy. Ustedes han visto el desastre que existe. Por todos los Estados Unidos está ocurriendo esto. Y nosotros le damos billones de dólares a los programas que tratan de arreglar la situación. Estamos hablando de millones y millones de dólares para la educación, tratando de vencer el fruto que ha salido de la sociedad, de las familias disfuncionales. Personas que no entienden lo que es la autoridad. Y claro está, si ustedes oyen a los profesores, maestros de los colegios, de las universidades, se dan cuenta de que hay un caos. Nadie les hace caso. Cada quien hace lo que le da la gana. O sea que no se someten a esa autoridad. Y como pueden ver, eso pues no ha tenido resultado. Todo ese dinero que le hemos dado no tiene resultado. Sale la gente sin conocimiento y sin sentido común. Otra cosa interesante que produce esta sujeción a la autoridad es que la persona va a tener sentido común. Si no tienes eso, no tienes sentido común. Y si no tienes sentido común, imagínate, la vida es muy complicada. Y sin sentido común tú no puedes navegar exitosamente para tener lo mejor que Dios tiene para tu vida. Especialmente si no conoces a Dios. Pero nosotros sabemos que los incrédulos también pueden prosperar, pero lo hacen si se sujetan a la autoridad. Entonces el asunto es, como pueden ver, esto no ha tenido resultado aquí en los Estados Unidos y en realidad se debe a que estas estadísticas en el sistema escolar, si pasan por diferentes clases sociales y grupos que son exitosos en el colegio, ustedes se dan cuenta que los grupos que son exitosos más en los Estados Unidos son los asiáticos, porque el asiático mantiene todavía el vigor familiar.
la madre le enseña a esos hijos lo que es la autoridad. Y cuando ellos van, ellos se someten a esa autoridad y estudian, hacen lo que les dicen, hacen lo que tienen que hacer, pues. Entonces eso es lo que nosotros podemos ver que es verdad de los padres asiáticos. Los padres asiáticos no tienen a sus hijos de okis, los mantienen completamente integrados en diferentes actividades. No les permiten ver televisión, no les permiten estar jugando con los jueguitos. En los días escolares ellos tienen que hacer las cosas en un sistema rígido, porque ellos quieren que sus hijos prosperen. Y la manera que prosperan es manteniendo esa autoridad y haciendo lo que les dice su padre. Es interesante, ¿verdad? O sea, cómo nosotros gastamos millones y millones de dólares para hacer estudios estadísticos para encontrar lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Sujétate a tu padre y a tu madre. La diferencia que existe entre las familias asiáticas y los demás es cómo ellos manejan la familia. Estoy dando un ejemplo básico aquí en los Estados Unidos. Y interesantemente podemos ver que estadísticamente ellos llegan a tener éxito en los colegios. ¿Y por qué? Porque de esa manera fue la que Dios ha diseñado las cosas, que esté bajo la sugestión de la familia. Ahora, tú comprenderás que si hay una familia disfuncional, si el padre no existe, la madre tiene que trabajar, esos niños se quedan solos. ¿Quién los va a entrenar? El colegio y la televisión, la mediática. ¿Qué le van a enseñar? Destrucción. No le van a enseñar las cosas que son. Usted sabe cómo están los sistemas escolares hoy en día. Te están enseñando lo que propone las Naciones Unidas. Te los destruyen desde el comienzo hasta el final, y cuando llegan a la casa son corroborados con los programas de televisión que ven. Entonces hay destrucción. Y eso ha estado en los Estados Unidos por 60, 70 años. Así de simple. Entonces, la cosa está muy mal. Cuando nosotros decimos, eso está comido ya, es porque esto ya está muy ido. Las iglesias deberían estar llenas para recibir la información correcta. Ahora, Dios honra a su palabra, y las personas que tienen la palabra de Dios y entrenan a sus hijos de la manera correcta, Dios se encarga de protegerlos. ¿Oyeron eso? Es algo muy extraordinario. Dios es el que se encarga de protegerlos, y Dios tiene un plan para sus vidas, y si Dios quiere que estas personas estén aquí y sean prosperadas, son. Si los quiere llevar, se los lleva también, porque Él es el soberano, Señor. Pero por lo menos nosotros tenemos ese en nuestro corazón, saber que nuestros hijos han sido creados de la manera correcta y que han creído en el Señor Jesucristo y que van al cielo, básicamente, en caso de que pase algo muy difícil, pues. Entonces, de todas maneras, pues, esta situación de darle millones de dólares a estas instituciones, se van a dar cuenta que no va a servir para nada, y nada va a cambiar a menos de que los hagas funcionales, y por funcionales es orientados a la autoridad, que tengan sentido común. Hoy en día estos jóvenes no tienen sentido común, no tienen sentido común. Nada más puede arreglar el asunto. O sea, lo que lo puede arreglar es el Evangelio de la salvación, el Evangelio que es la palabra de Dios. Y miren, ya es suficientemente difícil manejar una familia con el Evangelio hoy en día, ¿correcto? Porque tienes una oposición extraordinaria fuera de la casa. Dentro de la casa con la televisión, fuera de la casa en el colegio, con las amistades, que están todos locos, o sea que es dificilísimo. Pero también debemos darnos cuenta que nuestras familias fracasan, cada familia tiene sus problemas, para que ustedes se den cuenta, porque esto no es nada nuevo. En la primera familia que existió en la faz de la tierra, ¿hubo qué? Homicidio. La primera familia. Caín mató a la primera familia. ¿Se dan cuenta? O sea que la naturaleza pecaminosa es terrible, y la batalla es fuerte, la batalla es muy, muy fuerte. O sea que fue disfuncional desde el principio, debido a que simplemente nosotros vivimos en un mundo caído, y esto no se los digo para que nos sintamos mal, ni mucho menos, o culpables, sino que simplemente nos deja saber que las familias tienen la clave de todo esto, y lo tienen con el Evangelio de la salvación, con las instrucciones divinas. ¿Quieres que tu hijo prospere? Comienza con los 10 mandamientos, enséñale los 10 mandamientos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa es la ley de la prosperidad, ¿okay? Y mantener pues las cosas de Dios. O sea que ese principio se extiende a los jueces y los reyes que estudiamos. Me refiero a la idea de la autoridad en la familia. Pues en el ejército, por ejemplo, ustedes pueden notar que alguien que ha aprendido a respetar a la autoridad de su casa, el comportamiento que estas personas tienen se ve inmediatamente. No tienen problema con los sargentos, para nada. Inmediatamente se sujetan. Las personas que tienen problemas con esta u otras instituciones de autoridad siempre se rebelan
y tienen un problema con las personas en la autoridad porque nunca han aprendido a respetar a la autoridad en la casa. Son personas rebeldes. Las personas no van a ningún lugar. Van a terminar en la prisión porque las opciones que tienen la van cerrando poco a poco debido a las malas decisiones que toman, hasta que finalmente terminan encarcelados, pues, o peor, terminan muertos o balaceados. Entonces, esas personas no respetan ni a su padre ni a su madre, o ni siquiera lo tenían pues para respetarlo. No respetan al policía, no respetan al juez, no respetan nada. O sea que es algo que acompaña a estas personas toda su vida, a menos de que el Evangelio llegue a tocarlos, y claro, está para ellos va a ser dificilísimo tener ese cambio porque el modo natural de actuar es otro, y tienen que, esa coraza de rebeldía tiene que desaparecerla la palabra de Dios, y es costosísimo, se demora más años en que esa persona venga a que no venga, porque todo eso tiene que ser destruido. Entonces son personas inconformes toda su vida, porque la vida siempre tiene alguien en autoridad, siempre. Nosotros siempre estamos bajo una autoridad, no hay un momento en que no estemos bajo autoridad. Entonces, de manera pues que aprendemos 6 cosas, los principios que se llevan a cabo dentro de lo que es el plan de Dios. Tenemos que primero que todo tenemos el requisito de que sea disponible inmediata y localmente. Le estoy hablando acerca de los jueces. Dios quería que los jueces estuvieran disponibles. Primero le enseña al pueblo a sujetarse a la autoridad. Entonces ahora te pone el juez, que es el que va a dictar la palabra final del asunto, pero no está basado arbitrariamente en lo que él piensa o le pareció, sino que él tiene que acudir pues a los pergaminos de la ley que te dejan saber exactamente qué pasos tiene que seguir y cuál es el comportamiento que te pide la ley para que caigas en los lugares que pertenecen a la ley en ese caso. O sea que todo está muy organizado dentro de la ley. Y así es que Dios pues operaba, y nosotros también debemos de operar de la misma forma. Debemos tener acceso local inmediato, no algo que toma 8 meses para aprenderse, sino algo que es algo social, local, porque las personas locales conocen la situación. Entonces, lo primero que Dios quiere es tener jueces locales, ¿okay? Y que ya tienen al pueblo entrenado para que se someta a la autoridad de los jueces. O sea que ese es el primer requisito, que la justicia sea accesible localmente. Número 2, la eliminación de la manipulación de influenciar a los jueces. O sea, los sobornos, la presión, el cabildeo de los jueces. Hay jueces que se venden, señoras y señores. Ustedes comprenderán, si el juez está pasando por un problema, la persona dice, mira para el otro lado, yo te paso $100,000. Bueno, $100,000 que a mí me están haciendo falta. Total, ¿qué piensa? Bueno, la gente se va a morir de todas maneras, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? O sea, pero una vez que lo hace, ya esa persona está quemada, esa persona ya no sirve para hacer eso, pero sí existe. ¿Por qué? Porque existe la naturaleza pecaminosa. Pero claro está, estas personas que juzgaban, en este caso desde el comienzo, eran sacerdotes. ¿Se dan cuenta? Eran personas que habían sido escogidas de la familia de Leví para hacer estas cosas. O sea, que eran personas que estaban apegadas a la palabra de Dios y amaban al Señor con todo su corazón, su alma y su fuerza. Pero no siempre. O sea, posteriormente eso va, como todas las cosas, se va corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? No se apegan tanto a lo que era antes. Nosotros lo vemos en nuestra vida natural. Entonces, el asunto es que él quería la eliminación de la manipulación de los jueces. Tercero, se encuentra la necesidad de tener un estándar trascendental de la justicia que sea externa a los jueces individuales, significando que eso que tienes que tener es un estándar objetivo, un estandarte objetivo. No es el juez el que inventa las cosas, tienes que tener el estandarte divino, y tiene que ser trascendental. Transciende al tiempo y el espacio, transciende las cosas de este mundo, tiene que venir de afuera, y Dios es el que da estas cosas. Entonces, alguien escribió un editorial largo burlándose del hecho de que el Congreso se reunió por primera vez para leer públicamente la Constitución. ¿Okay? Y de paso, ustedes saben de dónde salió eso de leer la Constitución, de Deuteronomio. Fue el libro de Deuteronomio. Eso era lo que tenía que ocurrir cada 7 años en Israel. Todo el pueblo tenía que escuchar todo el libro de Deuteronomio para que aprendiera lo que era la ley. Entonces, hay personas que se preocupan de qué tan larga es la Constitución. Pues el libro de Deuteronomio era mucho más largo y toda la nación tenía que escuchar el libro para que supiera cuál era la ley.
Ahora imagínense leer todo ese libro de Deuteronomio. ¿Okay? Eso era para que todo el pueblo estuviera en la misma página, que supiera cuál era la ley. Si tú sabes cuál es la ley, entonces te puedes acatar a ella. Y otra cosa que evitaba, pues, el asunto de la ignorancia. Yo no sabía que era pecado, yo no sabía que era violación de la ley, entonces, sí me explico. Pero cuando el pueblo conoce la ley, entonces la cosa es diferente. Y todo el mundo se acata. Es algo maravilloso, de paso. Si tú conoces la ley y sabes que es malo salir con la mujer de tu prójimo, o que es malo robarle algo a tu prójimo, entonces esos estandartes son fuertes, son fijos. Nadie se mete, hay tranquilidad, mucha tranquilidad. O sea que, claro está, tienes que tener esa ley porque existe la naturaleza pecaminosa que siempre va en contra de Dios, siempre. O sea que esta persona que escribe este asunto, pues en el Washington Post, dice que yo no creo que nosotros debemos leer la Constitución porque eso fue escrito más de 200 años atrás. Y como ustedes comprenderán, las personas de ese entonces no pensaban como pensamos nosotros, pensaban de una manera diferente. Fíjense, pues, el argumento que propone esta persona, pero claro está, viene del Washington Post. Ustedes saben que ese es súper liberal, eso le tiran durísimo. Pues bien, todo el mundo puede tener una idea diferente acerca de lo que es ese editorial. Entonces, ¿qué fue lo que escribió el editorial? Pues ese es el principio, hay un principio específico. Él hace el editorial para que la persona lo lea, pero no quiere que lea la Constitución, porque quieren que lea el editorial de él para que no lea la Constitución. O sea que él mismo se tira a tierra, pues, diciendo una cosa para hacer otra. Bueno, después tenemos el cuarto punto, que es el uso de las reglas estrictas de evidencia que fueron dadas en las cortes. La ley exige estas reglas estrictas de evidencia, y eso remueve el asunto de la emoción personal y de las animosidades y todo lo demás que es parte de un proceso judicial. Quita las emociones de afuera y solamente estás viendo los hechos. Datos, hechos es lo que necesita el juez. La necesidad de dirigirse pues a las consecuencias violadas es el quinto punto. Les pongo esto aquí que les estoy diciendo porque uno de los principios de la ley es que si es correctamente diseñada, refuerza la ética que existe en Israel. Y el problema es que nos hace pensar acerca de lo que moralmente nosotros fracasamos, porque todos nosotros fracasamos moralmente. Entonces esto hace que nosotros hagamos una introspección, porque todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros tenemos problemas. Entonces, si nosotros hacemos hincapié con el asunto del fracaso moral, que eso es lo que hace la ley, ¿verdad? La necesidad de dirigirse a las consecuencias violadas. Entonces, si hacemos hincapié entonces en el asunto del fracaso moral, y después otra vez el fracaso moral, y otra vez el fracaso moral, el fracaso moral, el fracaso moral, pues una y otra vez, ese tipo de legalismo pues a la larga produce una fatiga moral. La persona se cansa de escuchar eso. Y una sociedad puede llegar a estar moralmente fatigada. Y nuestra propia sociedad aquí en los Estados Unidos demuestra señales de esa fatiga por todos lados. Aquí se ve la fatiga moral. En los últimos 40, 50 años teníamos tantos matrimonios disfuncionales que bajamos las normas del divorcio. Antes, para que la persona presentara un divorcio tenía que presentar datos y hechos, ¿verdad? Pero ahora existe el divorcio sin falta. No importa si se quieren desunir o desunimos. Pero antes era considerado como una institución muy fuerte, muy especial. Entonces tenías que tener, por ejemplo, tenías que presentar en tu caso que tu marido se acostó con otra mujer, por ejemplo, o tu mujer se acostó con otro hombre, o cosas similares. ¿Okay? Tú tienes que comprobar el hecho. Pues había tanta violación que ya dijeron, no, pues no vamos a estar porque ya las cortes se llenan y no hay suficientes abogados, no hay suficientes jueces para lidiar con 400, 500 mil casos de este tipo. Entonces, ¿qué hacen? Bajaron las normas y ahora es sin falta. No tienes que comprobar nada, simplemente tú te quieres divorciar, no hay falta, aquí está el divorcio, lo único que tienes que hacer es cómo vas a dividir los bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Fue una relajación de las leyes antiguas del divorcio, donde tú tenías que probar una razón legítima para el divorcio. Eso no es lo que tenemos al día de hoy. De ese estandarte vamos cuesta abajo en los Estados Unidos, como comprenderán. ¿Por qué? Porque esa es una institución divina. Recuerden que las instituciones divinas han sido diseñadas por Dios para salvaguardar a la sociedad. Si se vienen abajo, se viene abajo la sociedad. Entonces, simplemente que hay demasiadas violaciones y por eso
eh, bajas el estándar y de otra forma pues no puedes poner en vigor el estándar pasado, entonces es preferible bajarlo y ahora lo estamos bajando todavía más debido a la redefinición de lo que es el matrimonio. Así que así opera el asunto pues, de una sociedad que tiene fatiga moral. Ahora el matrimonio está redefinido entre hombre y hombre. Ahora ya, yo no sé si ustedes han llenado alguno de los papeles modernos, pero ahora es aquí matrimonio, es más, el censo acaba de salir. ¿No le llegó el censo a ustedes? Ahí te hacen la pregunta, ¿estás casado con hombre o con el sexo opuesto? O sea, esa es la redefinición. Entonces, ahora la respuesta a todo eso es que el Evangelio de la salvación, el Evangelio y la palabra de Dios resuelve todos los problemas, señoras y señores. Pero, claro está, cuando nuestras conciencias son violadas, nosotros llegamos a estar al tanto de que somos pecadores ante un Dios santo y recto, y eso es algo que nos deprime a nosotros, saber que esa es nuestra condición. Pero las buenas nuevas del asunto es que Jesucristo pagó por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Nosotros tenemos el pago del problema del pecado. Él paga la sentencia y nos pone por imputación su rectitud y nos hace nacer de nuevo y nos da la morada del Espíritu Santo. O sea que ahora somos nuevas criaturas y ahora nosotros podemos arreglar este asunto simplemente por el hecho de que nosotros, perdón que el teléfono se disparó, simplemente por el hecho de que nosotros podemos ver el asunto de que somos pecaminosos a través de la palabra de Dios. Entonces el Evangelio soluciona el problema, porque ahora nacemos de nuevo y la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos pecar espiritualmente. Para pecar tienes que irte a la carne y darle gusto a la carne. Lo que yo quiero, no me cayó bien, ¿okay? No hizo lo que yo quería, corte, no señor. Tienes que pasar, bueno, o sea que la decisión es una decisión muy interesante, porque ahora está basada en lo que es Dios. Y fíjense lo que produce eso en el matrimonio, produce una seguridad dentro del matrimonio. Nosotros ahora queremos no solamente agradar a la persona, al cónyuge, sino a Dios, porque tenemos un testimonio corporativo ante la presencia del Señor. Y no estamos aquí para perder tiempo, ni para engañarnos, ni para vivir la mentira. Queremos vivir la verdad, edificar de verdad, verdad. Que lo que pasó en el pasado, pasó en el pasado. Como decía Rafael, lo pasado, pasado. Así decía Rafael. Bueno, de todas maneras, les digo que nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios para poder hacer las cosas que Dios quiere. Entonces, tiene que existir una respuesta. De otra forma, nosotros nos deshacemos del martillo que nos siga pegando en la cabeza con el asunto de la moralidad. Pero lo que tenemos es no legalismo, sino tenemos la gracia de Dios. Y a medida que nosotros crecemos espiritualmente, ¿qué es lo que sucede? Que queremos hacer la voluntad de Dios. No necesitamos el martillo del legalismo diciéndonos que somos inmorales, sino lo que necesitamos es el amor de Dios que impere en nuestro corazón para que nosotros lo amemos a Él y al amarlo a Él queramos hacer su voluntad. Conociendo nuestra condición humana, porque nosotros ninguno es bueno, todos nosotros somos canijos. Entonces, ¿se dan cuenta? La fatiga moral entonces baja las normas sin algún tipo de solución al problema. Pero la palabra de Dios soluciona el problema. Es la única cosa en el mundo que lo soluciona. No hay religiones humanas inventadas por el hombre que puedan dirigirse a este problema. Solamente la palabra de Dios. O sea que tenemos algo estupendo con la palabra de Dios. Y finalmente, pues, tenemos lo legítimo de la pena capital. La pena capital. Hoy en día la pena capital es muy pero muy ofensiva a las personas debido pues a que tienen ese punto de vista humanista, que cómo vas a matar a una persona que en un momento de locura mató a otra persona. No, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces la mayor parte de las personas en nuestra sociedad ahora condenan la pena capital, algunos por unas razones legítimas, si les puedo decir eso. A veces tenemos casos donde solamente las personas apoderadas que tienen suficiente capital para obtener un abogado especialista o especializado en asuntos de la criminología pueden salirse del problema, se escapan porque tienen dinero y los pobres no pueden superar la pena capital porque no tienen quien los proteja. Y a veces ese es el caso, pero eso no es una excusa para deshacerse de toda la ley y de la pena capital. La pena capital, si tú te basas en el asunto de los datos, de los hechos, puedes llegar a una conclusión si eso ocurrió o no ocurrió.
En la Biblia, pues, el castigo capital, perdón, déjenme tomar un poquito de agua. En la Biblia el castigo capital es inseparable de la cuarta institución divina del Estado civil. La cuarta institución civil tiene que ver con el nacionalismo, ¿verdad? Y la pena capital, para que una nación llegue a tener éxito, tienes que eliminar a los criminales de esa nación, porque son como un cáncer. Fíjense lo que está pasando en los Estados Unidos. Tú permites que estas personas forajidas, que dañan la propiedad, que destruyen, que matan, sigan, eso se cunde como un cáncer. Fíjense lo que pasó con este señor, que fue muerto, claro está, de una manera que no debía suceder, pero era un criminal, pero eso no implicaba que sin pasar por un proceso legal muriera. ¿Correcto? Todos estamos de acuerdo con eso. Pero esta persona tenía un currículum, si lo podemos decir de manera criminal, impresionante. ¿Okay? Ahora, la familia de él, que son dos hermanos, y las personas allegadas a él, que estaban separados de ellos porque era drogómano, pues pusieron en el internet, pues, para recibir ayuda. Ya van por 14 millones y medio de dólares lo que ha recibido esta persona. O sea que el crimen paga. Eso es lo que la persona se da cuenta. Si me pasa algo, pues yo pido dinero y que me llegue el dinero. Eso es algo inverosímil. Ahí está, sale en el internet y sale, pues, en las cosas, que todo el dinero que han recibido a ellos, porque la persona emocionalmente está cargada y le manda dinero. Ahí tienen una página donde tienen un fondo para la ayuda, y resulta que ese fondo, las personas dan 200 a 300 dólares, y hay muchísimas personas, total, que llevan por 14 millones de dólares ese dinero de ellos. ¿Ah? Entonces, muy interesante. ¿Cuánto tiempo te demoras tú en ganarte 14 millones de dólares? Suponte tú que te ganes, ponle 40 mil dólares al año. En 10 años son 400 mil. En 40 años, 16, ¿verdad? Son 16 millones en 40 años. 40 años, y este señor recibe todo ese dinero en un par de días. O sea, entonces, ¿qué dice la persona? Ah, el crimen paga entonces. No, pero no es así, pues. Mire, si nosotros vemos el asunto de la manera correcta, nos damos cuenta que en la Biblia el castigo capital es inseparable de esta cuarta institución divina, el nacionalismo. ¿Ustedes saben por qué eso es así? Bueno, bíblicamente hablando, ¿cuál es el símbolo del gobierno en la Biblia? La espada. La espada. ¿Okay? La espada es un arma letal. Ahora se han hecho la pregunta, ¿por qué no es una paloma? ¿Por qué no es una paloma? No, no es una paloma no, pobrecito, que no. Eso es todo, es la pena capital. Ese es el símbolo del gobierno en la Biblia. Entonces, después de esto tenemos las oficinas del rey. Esas son las oficinas de los jueces. Ahora veamos la oficina del rey, sinópticamente. Y en la lección pasada básicamente vimos dos cosas: los límites de su autoridad y que el rey tenía que saber leer y escribir. En otras palabras, estaba limitado por la ley. Recuerden que el rey tenía que leer las escrituras todos los días. O sea que los escribas le tenían que dar a él una copia de la ley y él tenía que leer la ley. Yo no sé si ustedes han tratado de memorizarse los 10 mandamientos, se los recomiendo. Pasen de noche, cuando se despierten, comiencen a ver los 10 mandamientos hasta que se lo sepan de memoria, porque eso es una guía formidable para que tú tengas éxito en la vida, y así se lo puedes dar a tus hijos. Pero el rey tenía que memorizarse no solo los 10 mandamientos, sino ya la ley que había sido expuesta por casos, ¿okay? Pero tenía que conocer la ley de la prosperidad. Otro asunto interesante era que ellos querían algo que ellos pudieran ver. Fíjense en esto. ¿Qué es lo del pueblo? Quería algo que pudieran ver, que fuera vibrante políticamente, y Dios era un rey invisible. O sea que ellos no solamente querían juez, ahora querían un rey, porque Dios sí era el rey de Israel en la teocracia, pero era invisible. Entonces ellos querían un rey visible, y ese es su motivo, ese es el motivo por el cual se inicia la oficina del rey. Entonces la oficina del rey fue añadida posteriormente a Israel, o sea que en realidad no era necesaria en Israel. Pero en Deuteronomio él está proyectando, ya sabía lo que iba a suceder posteriormente, y le dice: cuando ustedes pidan un rey, tiene que ser un rey que yo escoja, o sea, con mis profetas. El asunto es que queremos aprender de todo esto. Lo que queremos aprender de todo eso es que el rey tenía que ver con un gobierno centralizado. Cuando hay un rey,
está centralizado el gobierno, el rey es el que dispone. ¿De acuerdo? Entonces, si el rey vive en un estado, ¿verdad? En una ciudad, pues ahí está la sede del gobierno. Entonces se centraliza todo, ya no es ubicado como era anteriormente por tribus, ahora todo estaba ubicado donde estaba el rey. En el caso de este, pues el rey termina siendo Jerusalén. Entonces, y que cuando tienes un rey, entonces has impuesto un gobierno centralizado y el gobierno no es una herramienta de redención. Esto es muy importante. El gobierno no es una herramienta de redención. Eso es lo que pasa con el gobierno. El socialismo es un instrumento de redención. Ponen al gobierno como el redentor de los pobres, que ahora sí le vamos a... No, señor, ese no es el diseño divino. El gobierno no es una herramienta de redención, el gobierno está ahí para restringir la maldad y para permitir que el bien florezca. O sea que tiene una función ética específica, pero no es asunto de redención. Pero el comunismo es una religión, el comunismo quiere redimir. Y le pone al pueblo, le dice al pueblo mentiras, para que el pueblo crea la mentira, le dice que lo están explotando, que están haciendo esto. Fíjense lo que pasa en Venezuela. Están explotando a la gente de Venezuela ahora. Sí, no tienen nada. O sea, están peores que nunca. Antes podías tener lo tuyo propio, ahora no puedes tener nada. Todo lo que tienes le pertenece al gobierno. Entonces, ¿dónde está el incentivo para trabajar? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está mal, pues, en la idea de hoy con todos los esquemas utópicos de Karl Marx, de los socialistas y de todas las personas que proponen un esquema de redención del pueblo. Estos siempre quieren, pues, voltear al gobierno y hacer del mismo un vehículo religioso de redención, señoras y señores. Entonces, cuando ustedes vean y oigan acerca del comunismo, se dan cuenta que es una religión humana. Y el primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios delante de ti. Entonces, cuando tú aceptas el comunismo, estás aceptando a otro Dios. Cuando tú aceptas, por ejemplo, el asunto de la evolución, estás aceptando a otro Dios. Porque para creer en ellos tienes que tener fe. Fe en el gurú que tienen ahí enfrente. Lo mismo pasa con el asunto del coronavirus, que ahí tienen a Fauci, que que todo lo que él diga es la ley y tienes que creerle a él. No, nosotros creemos en el Señor. ¿Okay? Entonces, eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Según ellos, van a arreglar el asunto de la pobreza, van a eliminar, fíjense en esto, van a eliminar las muertes, van a eliminar las enfermedades. ¿Okay? El Señor dice que pestilencia la van a tener siempre. ¿Okay? No, yo creo que eso lo vamos a eliminar nosotros. Con la ciencia y la tecnología, el hombre ya no se va a morir. ¿Sé cuánto andan con eso? Tienen que tener una nueva generación para que diga lo mismo, porque la otra generación ya se murió. Entonces, claro está, según ellos van a arreglar el asunto de la pobreza, van a arreglar todas las cosas, van a arreglar esto, van a arreglar aquello, pero en realidad, ¿verdad? Ese no es el oficio del gobierno, como fue establecido por Dios. El gobierno simplemente está ahí para ponerle un paro al asunto del crimen y cuidar el asunto de la defensa nacional. Esa es la función primordial del gobierno, para que tú tengas libertad para tener tu propio negocio y para que tú puedas ser protegido por la ley en alguien que te quiera robar y te quiera sacar lo que tú tienes, o te quiera robar en tu casa o tu carro, lo que tengas. ¿Okay? Entonces, esa es la función primordial del gobierno para detener a la maldad. El gobierno está ahí para permitir que el bien florezca, el bien divino. No, pero recuerden que el sistema mundial tiene bien humano y tiene bien y mal. Entonces, el gobierno está ahí para permitir que el bien florezca, tiene una función ética, pero no es asunto de redención. Muy importante. Pues bien, así llegamos a Deuteronomio 18. Ahora sí vamos a abordar esto. Y ahí vamos a ver la tercera oficina. Ya vimos a los jueces y ya vimos al rey. Y ahora vamos a ver el asunto de los sacerdotes. Yo quiero que me sigan con este asunto porque esto tiene que ver con algo muy especial en lo que concierne a la tercera oficina. ¿Por qué? Porque esto no corresponde pues con lo que está ocurriendo en nuestra nación hoy en día. Fíjense por qué. De verdad que estamos preguntándonos, ¿qué sucede con este asunto de la oficina del sacerdocio? ¿Okay? ¿Qué sucede con este asunto de la oficina del sacerdocio? Les voy a leer esto, vamos a concluir aquí, lo voy a leer esto y aquí vamos a regresar la próxima semana con este Deuteronomio 18 del 1 al 8, porque se lo tengo que explicar y no tengo suficiente tiempo para hacerlo, pero de todas maneras vemos la declaración de lo que es la oficina del sacerdocio. Comienza primero que todo con los jueces, fíjense cómo lo hace, después con los reyes y después con el sacerdocio. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel.
Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción. No tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les he prometido. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecen como sacrificio buey u oveja, darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. La espaldilla es el lomito. Sí, esa es la. Yo no sé si ustedes, la carne está carísima, se dan cuenta. Si ustedes ven, por ejemplo en Sam's y en otros lugares, hay lomito de cerdo. ¿Lo han visto? Sí. Esa es la parte mejor del cerdo y está a $3.18 la libra hoy. O sea, eso es lo que vale normalmente. Baratísimo, y la mejor carne, esa carne la pueden hacer con picadita, cebollita, ¿no? Sale deliciosa, unos taquitos espectaculares, o lo que tú quieras. No es que tenga hambre, sino que les estoy diciendo porque aquí salió. ¿Okay? Yo sé que me salgo de repente, pero y la gente no sabe. Esa es la mejor parte del cerdo. ¿Okay? Una carne deliciosa. Bueno, entonces para el sacerdote era la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Les dará la primicia de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, del primer esquileo de tus ovejas, porque el Señor tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus. Fíjense que ellos están exonerados del trabajo que tenían que hacer las otras tribus, pero las otras tribus tenían terrenos. Ellos habían recibido grandes terrenos, tenían ganado, o sea que podían vivir muy bien porque tenían su propia tierra, tenían que trabajar. Y ahora aquí tenemos la clave, que es la cláusula de propósito. Aquí en el versículo 5 dice: porque el Señor tu Dios te ha escogido a él y a sus hijos de entre todas las tribus. ¿Para qué? ¿Cuál es la cláusula de propósito? Para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Señores, ese era el sacerdocio especializado de Israel. ¿Okay? ¿Quiénes son los sacerdotes el día de hoy en la iglesia? Todos nosotros, sin excepción. Entonces, ¿para qué estamos aquí nosotros? Para servir al Señor. ¿Para qué? Para que sirva en el nombre del Señor para siempre. Miren, ese es el meollo de todos nuestros estudios. ¿Oyeron eso? No estamos aquí para conocerlo, ¿para qué? Para servirlo. Tú ponte a servir al Señor en tu capacidad. O sea, tú vas a servir al Señor en tu trabajo, vas a hacer el mejor trabajo. Pero siempre tienes en tu labio el asunto del motivo por el cual murió nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, que es el Evangelio de la salvación. Y cuando tú lo ames a Él, no vas a tener ningún temor, ningún miedo de decirle a la persona: óyeme, ¿dónde te vas a ir cuando te mueras? Utiliza la ley mosaica, memorízate la ley mosaica. Y tú verás que eso te ayuda muchísimo en lo que concierne a las personas. ¿Te consideras una persona buena? Oh, sí, yo generalmente sí. ¿Alguna vez has dicho una mentira? Bueno, claro. ¿Y cómo se conoce la persona que dice mentira? Mentiroso, ¿verdad? Así lo vas llevando. Y después le dice: ¿tú crees que Dios es perfecto? Sí. Entonces, como Dios es perfecto, ¿tú crees que te va a aceptar a ti como mentiroso, ladrón? O sea, ¿quién no ha robado algo en su vida? ¿Quién no ha codiciado algo de otra persona? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? O sea que es muy fácil entrar al Evangelio. Pregúntale. Nada más pregúntale: ¿tú te consideras una persona buena? Ya está, ahí comienza todo. Entonces, este es el propósito. Se lo quería decir a ustedes porque es muy importante. Entonces, el versículo 6 dice: y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en el que resida, y llega con todo el deseo en su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor tu Dios como todos sus hermanos levitas que están ahí delante del Señor. El versículo 8 dice: y comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. ¿Okay? ¿Se dan cuenta? Esto es algo muy interesante porque aquí tenemos nosotros que Dios está separando a este pueblo, está separando a los sacerdotes. Y lo que vamos a ver, como dijo el título inicial. ¿Cuál es el título inicial? ¿Cuál es el uso de ese sacerdocio especializado en la iglesia? ¿Ah? Y eso va a abrir unas puertas espectaculares y nos vamos a dar cuenta de nosotros de algo que está sucediendo el día de hoy, que no debe suceder, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque la religión se ha infiltrado en todas las cosas, señores y señores. La religión es la carta mayor de Satanás. Recuérdense, y con la religión él destruye lo que es la cristiandad. Pues bien, ahí concluimos por el momento. La semana que viene seguimos pues en este poderoso tema. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de permitirnos estudiar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, con todas estas cosas que hemos estudiado. Te pedimos que tengamos la oportunidad para repasarlas en nuestra mente, en nuestra memoria, para saber la perfección tuya, Señor amado.
y para que nosotros seamos inculcados fuertemente con tu palabra para poderla utilizar posteriormente en nuestra vida cotidiana para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.